Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más con Don Pío Moa, deshaciendo mitos. Una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez. Bueno, seguimos en la lucha, seguimos adelante, seguimos pidiendo ayuda a todos nuestros oyentes, los que quieran colaborar con el programa. Hemos dicho en varias ocasiones cómo pueden hacerlo. Y seguimos donde lo habíamos dejado, o quizás casi peor. Me refiero en esta ocasión a la actualidad de España, de este país. Sí, Sí. Efectivamente, digamos, estamos en un proceso de desmantelamiento de la democracia, desmantelamiento abierto, ya sin ningún disimulo, ¿no? Y aquí todo el mundo va a tener que oponerse. Es decir, solo si hay una reacción de la sociedad civil, si es que hay sociedad civil, que a veces parece que no, pues se podrá contener este golpismo, ¿no? De golpe abierto en que estamos, ¿no? Por parte de unos mafiosos, porque no son más que unos mafiosos, ¿no? ¿Por qué intentan desmantelar la democracia? Bueno, en primer lugar, el PSOE no tiene ningún historial democrático. Desde que, por supuesto, en los años 30, 40, y bueno, ¿para qué hablar, no? Pero en la transición pareció haberse civilizado, lo cual no era cierto. En la transición el PSOE, pues ya en cuanto llegó al poder en el 82, empezó por atacar a fondo al Poder Judicial, que es absolutamente necesario en una democracia, su independencia, claro. Ya empezó chantajeándolo cuando el asunto Urmasa, y después pues las leyes con las cuales se repartían entre los partidos el Poder Judicial, ¿no? Cosa que aceptó el PP. Al principio protestó, pero como de costumbre lo aceptó inmediatamente, enseguida. Y así hemos seguido este proceso que ha llevado a una situación crítica. En España, si observamos la historia desde principios del siglo XX, vemos que ha habido dos grandes problemas de fondo. Uno era la integridad nacional, que desde el 98 sobre todo empezó a ser atacada por los diversos partidos, no por todos, pero por los separatistas, naturalmente, y por el PSOE. Y también, en cierto modo, no de manera directa, pues por el movimiento llamado regeneracionista, que pretendía que la historia de España había sido un desastre, ¿no? Claro, si ha sido un desastre, pues para qué no hay más remedio que abandonarla, ¿no? Cambiar radicalmente, ¿no? Entre ellos, pues por la desintegración de la nación. Esto llevó precisamente, fue la base, estos dos aspectos, fue la base del franquismo, porque el franquismo fue una reacción contra un proceso en el que se estaba debilitando gravemente la unidad nacional, la nación española, y en el que la democracia, lo que tenía de democrática la República, había sido destrozado precisamente por el PSOE, sobre todo. El PSOE en alianza con los separatismos, porque esta alianza de hecho, o de derecho oficial o no oficial, ha sido una constante en todo el siglo XX y lo que va del XXI. Y así hemos llegado a esto. ¿Cuál es el problema que tiene el PSOE? El problema que tiene el PSOE es que ha tenido que amoldarse por su debilidad al salir en la transición, ha tenido que amoldarse a una realidad social y política amoldarse hasta cierto punto, en parte, ¿no? Que estaba en contra, ¿no? El PSOE siempre se ha declarado republicano, se ha declarado partidario de la autodeterminación, de que España es un Estado plurinacional. Incluso algún imbécil ha dicho que había hasta 8 naciones en España, sí, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta situación de descomposición pues se ha ido agravando debido a que el PP
es un partido sin ideología, es un partido que piensa que el dinero lo es todo, la economía lo es todo, como decía Rajoy, ¿no? Y por lo tanto, estas cuestiones de la unidad nacional, el PP cree que, bueno, que si entramos en Europa, como ellos dicen, como si antes no estuviéramos en Europa, si entramos en Europa estas cosas irán solucionando por sus pasos, ¿no? Esta situación, ya digo, ha sido posible este proceso de descomposición, porque, ya digo, no ha habido oposición a él por parte del PP. La oposición ha surgido desde el 2017, precisamente por Vox. Cuando ahora se está hablando de la ilegalidad evidente de la llamada amnistía, pues no hay que olvidar que este problema no se habría generado si no fuera por Vox, que llevó la sublevación, que fue un intento de sublevación, indudablemente, el referéndum aquel, que lo llevó a los tribunales y consiguió que fueran declarados delincuentes, lo que eran realmente aquellos golpistas, ¿no? Por el PP no habría ocurrido nada de esto. El PP habría seguido la dinámica y al final yo creo que habrían terminado, bueno, que España se disgregue, da igual, si estamos en la Unión Europea, estamos en Europa, pues ya está, todos en Europa. Porque amenazaban a los separatistas con que no les admitirían en la Unión Europea, lo cual era completamente falso, ¿no? O sea, era decir, bueno, nosotros somos incapaces de contenerles a ustedes, de imponerles la ley, de imponerles la legalidad y la democracia. Somos incapaces, pero bueno, al final entramos todos en Europa y todos demócratas y todos iguales. Este es el fondo del pensamiento, se puede llamar pensamiento de esta gente, del PP. El PP ha sido el principal responsable, precisamente por su falta de oposición, porque una democracia, si no hay oposición, el partido en el poder tiende a expandir y a extender y a imponer su ley de manera totalitaria, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado. Afortunadamente surgió Vox, pero, pues claro, Vox no tiene una gran fuerza todavía. Y claro, el tiempo apremia. Vox no tiene mucha fuerza porque todos se han volcado contra ellos, contra Vox, porque ven que es la única alternativa, que es algo distinto de ellos, y claro, no pueden tolerarlo. Bien, pues en esta situación estamos. Y aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Es una situación que yo vengo denunciando desde hace años, sobre todo desde Zapatero, aunque hay que decir que si Zapatero fue posible, fue porque fue por Aznar. Aznar fue el que condenó el 18 de julio, es decir, la reacción que salvó a España de la disgregación y de la sovietización. Condenó el 18 de julio y con eso ya era la rendición intelectual, y ideológica y política completa. Política no tanto porque tiene que competir por los cargos, pero bueno, sobre todo ideológica y moral del PP ante el PSOE. O sea, esto es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Sí, rendición que ya llegó a su máximo cuando el doctor mafioso pues profanó la tumba de Franco. O sea, lo que significa Franco históricamente y simbólicamente es tremendo. Bueno, pues la profanó con el apoyo real, porque el silencio en aquellas circunstancias era apoyo, ¿no? Era complicidad, con la complicidad del PP, de la Iglesia, del sistema judicial, y de la propia monarquía. O sea, que se haya llegado a esta situación, o sea, la gente no se quiso dar cuenta entonces, dice, bueno, esto es una cosa, vamos a decir, meramente simbólica, una cosa que, bueno, se refiere al pasado, bueno, dejémoslo, si tienen ese capricho, ¿no? No, era un capricho, ahí está el fondo de todo. ¿Por qué están desmantelando la democracia? Porque la democracia viene del franquismo, la monarquía viene del franquismo, todo el salvamento, la Iglesia viene del franquismo, en el sentido de que de otra manera habría sido exterminada. Bueno, pues en esta situación hemos llegado. Y ya digo, aquí hay que apoyar a Vox, es de esperar que Vox represente la salida, porque mucha gente piensa que la salida es que el PP gobierne, pero el PP ya sabemos lo que va a hacer, porque ya es lo que hizo con Rajoy. No va a resolver nada. Lo único quizás aplace un poco el desmoronamiento, pero no va a hacer nada.
Es un partido que no ni es español ni nada, es un partido de la OTAN, igual que el ejército es de la OTAN, etcétera. Bueno, pues dicho esto, la cuestión, ya digo, es que hay una alternativa que tratan de asfixiar por todos los medios, que creo que es Vox, y que Vox tiene que dar algunos pasos adelante en relación con el franquismo, porque esta es la clave de todo, y en relación con la política exterior, porque nos están preparando para colmo de la situación que vivimos, nos están preparando para una gran guerra europea. Una serie de políticos alemanes, franceses y tal, que están ya en plan, ya digo, con el pretexto de que Rusia nos va a atacar, de lo cual no hay ninguna prueba, pues están preparando la guerra contra Rusia. Una cosa es prepararse para la posibilidad de una guerra que siempre existe, ¿no? Y es normal y hay que prepararse, pero otra es preparar la guerra directamente con estos pretextos. Dentro de esto, bueno, en el blog vengo tratando algunas cuestiones, ¿no? Como lo que hay que plantear actualmente, se viene diciendo, pues es un conflicto institucional. O sea, porque el golpismo en que ha desembocado la política española solo puede afrontarse provocando un abierto conflicto, con todas las consecuencias. En primer lugar, el rey y los jueces tienen que cumplir su deber, porque es un deber que les manda la Constitución. Tienen que cumplir su deber y mandar al doctor y a su cuadrilla donde deben estar, que es en la cárcel. Porque si no se convierten en cómplices y al mismo tiempo se convierten en figuras políticamente irrelevantes. Si el rey no puede hacer nada, como dicen, bueno, pues ¿para qué está? ¿No? ¿Para qué está? Ante un golpe, ¿no? Si los jueces no pueden hacer nada, pues ¿qué pintan ahí, no? Claro, la justicia está muy corrompida, ya lo sabemos, desde el 82 ha venido siendo corrompida, ¿no? Y claro, estamos en una situación en que la democracia española resulta que está ocurriendo que los más corruptos, los más embusteros y los más delincuentes parece que son los jueces y fiscales de los demás. Esto es la situación. Creo que hemos tocado fondo y creo que tiene que haber una reacción necesariamente, ¿no? El problema es que esa reacción tiene que ir con una alternativa, no puede ser simplemente pues maldecir y gritar y lo que sea, ¿no? Y subirse por las paredes, ¿no? Tiene que haber una alternativa política clara. Espero que Vox cumpla esa misión. Dentro de eso estoy denunciando también cómo el ejército español ya no es español, no es un ejército cipayo, un ejército de la OTAN. Ser de la OTAN significa estar al servicio de los intereses de USA y de Inglaterra. Y me han mandado un vídeo de un teniente coronel interpretando una pieza musical. Madre mía. Es una canción en inglés, que no es la primera. Hace poco vi a otro coronel cantando en inglés también, un Hallelujah, ¿no? Y supongo que no serán hechos aislados y que estarán yendo a más. O sea, es un ejército cipayo. Hay que reconocer que la canción del teniente coronel, en fin, la canta tan bien, que en fin se le puede perdonar que sea en inglés. Es una cosa tremenda, ¿no? Yo recomiendo que se oiga porque merece la pena, vamos. No sé si es que en el fondo se está burlando, ¿no? A lo mejor. Sí, no lo sé, eso parece, porque vamos. Luego, claro, digamos que España en definitiva está a las órdenes de Gibraltar, el ejército español está a las órdenes de Gibraltar, porque lo que significa Gibraltar es precisamente esa hegemonía de Inglaterra y de USA. Claro. Esto transformar el ejército en un ejército cipayo, pues ha sido la proeza de los gobiernos tanto del PP como del PSOE. Yo no sé qué proporción de militares españoles, pero desde luego una proporción alta se puede calificar de cipayos entusiastas, ¿no? Como dice el himno de infantería de Ardor Guerrero en Vibran nuestras voces, pues ahora sería Ardor Cipayo, ¿no? Porque se está preparando una guerra y parece que están deseando, a ver cuándo nos mandan, ¿no? Es increíble. Dicen además, claro, hay un sofisma o una falacia, ¿no?, que emplean los cipayos,
que insisten en que con USA e Inglaterra pues compartimos los valores democráticos. Bueno, dejando aparte que la democracia española es más bien un chiste malo, vamos, ha degenerado de una manera terrible, pues no debemos olvidar que en nombre de la democracia, la OTAN, con la colaboración cipaya española, ha arrasado naciones enteras, ha provocado guerras civiles, cientos de miles de muertos y millones de desplazados en estos últimos 20 años, ¿no? Y que está preparando una nueva guerra europea. Pero por lo visto todo está justificado, porque dicen que lo hacen por la democracia. Bueno, es además se ve en todo, ¿no? Por ejemplo, en relación con Rusia, Navalny era un racista ultrarrusista que llamaba cucarachas a los musulmanes y pedía expulsar a la población de Asia Central diciendo que solo aportaban droga. O sea, quería una especie de limpieza étnica en Rusia. Eso no se dice, pero era su mensaje durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, como se oponía a Putin, pues la propaganda de la Unión Europea lo ha convertido en un héroe de la democracia. Y Zelensky, que era un cómico que salía en espectáculos agitando los genitales y haciendo de trans, que muy ligado a los corruptos oligarcas ucranianos, pues resulta también un defensor de la democracia. ¿Por qué? Pues porque traicionó los acuerdos de Minsk y luego el cese de la guerra con los acuerdos de Estambul, porque se lo exigieron democráticamente USA e Inglaterra. O sea, estos son los héroes de la democracia que defienden estos señores. Lo que defienden son gente que les sirva, que sean lacayos suyos y que hagan lo que ellos quieren, no que sirvan a sus intereses, ¿no? Que es lo que hace Zelensky y lo que probablemente hubiera hecho Navalny. Y en fin, esta ceremonia de la confusión que se está creando a todos los niveles, pues en fin, ¿no? Luego hay otro, yendo a la cuestión esta, que debe preocuparnos mucho y no nos está preocupando casi nada, que es la situación de guerra que se está creando en Europa. Pues se abren ciertas posibilidades. Parece que Trump puede ganar las elecciones, por ejemplo, y probablemente no seguiría esta política. El cese o la dimisión de la Victoria Nuland, una verdadera arpía belicista, ¿no? Pues puede que sea un cambio de fondo de la política en USA. Puede augurar incluso el fin de la OTAN, si realmente significa el abandono de Ucrania, soltando a Ucrania sobre las espaldas de la Unión Europea, ¿no? USA está perdiendo en Ucrania, la OTAN está perdiendo en Ucrania, y muchos useños están hartos de sostener la defensa europea a la que los europeos apenas contribuyen, ¿no? Como dice Trump, ¿no? Yo creo que el abandono de Ucrania no se va a producir. Me refiero de Ucrania, propiamente Zelensky. Toda esta gente están desangrando a Ucrania, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Es probable que no se produzca por sus consecuencias, pero no es impensable. Por otra parte, vamos a suponer, si Rusia gana en Ucrania, que parece lo más probable cada vez, pues se crearía una situación, digamos, psicopolítica nueva. La sensación de triunfo, que siempre es peligrosa, pues podría incitar a los rusos a actos revanchistas sobre Europa, porque, en fin, Rusia se ha sentido acosada y humillada, ¿no?, todos estos años, ¿no? Pero claro, que también podría dar lugar a una nueva política de mano tendida entre los rusos y los europeos. Eso sería lo más sensato y lo más prudente. Después de todo, aunque Rusia se proclama un país euroasiático, su cultura es fundamentalmente europea y su relación de conveniencia con China pues presenta escollos a la larga, porque China, que está ávida de recursos naturales, pues los tiene muy abundantes en una Siberia que es inmensa y está casi despoblada. O sea que esa alianza es una alianza de circunstancias que puede mantenerse o no, pero que no tiene un fondo muy grande, ¿no? Luego, además, uno se puede declarar europeo porque eso tiene una base cultural evidente, ¿no?, de origen cristiano y todo lo demás que ha ocurrido a lo largo de estos siglos. Pero no se puede hablar de algo equivalente como asiático. En Asia hay una serie de culturas muy diferentes. La China, la India,
la musulmana y otras menores, pero China, India y musulmana son enormes culturas, enormes ámbitos culturales que no tienen nada en común, excepto estar en el mismo espacio físico, ¿no? Entonces, creo que si Rusia ganara en Ucrania, insisto, podría, no digo que vaya a ocurrir, pero podría desmantelar toda esta propaganda y esta tal diciendo, bueno, habéis dicho que queríamos invadir a otros países. No queremos invadir otros países. Lo que queremos es lo que antes queríamos, tener unas relaciones económicas y culturales incluso políticas, razonables, con seguridad para todos. Esto podría ser, y además destrozaría por completo todas estas, en fin, estas maniobras probélicas, ¿no?, que se están realizando, ¿no? Además, suponiendo que Rusia quisiera expandirse, como dice Macron, expandirse a costa de la UE, pues ¿podría la Unión Europea protegerse a sí misma sin la tutela de USA? Pues bien, económica y técnicamente podría, desde luego, haciendo un esfuerzo. Después de todo, los países, yo qué sé, Alemania, a pesar de que ahora está un poco en declive económicamente, pero que Alemania es más fuerte económicamente que Rusia, ¿no? Inglaterra, Francia, ese conjunto de países son económicamente mucho más fuertes que Rusia. Por lo tanto, pueden hacer un esfuerzo militar también mayor que Rusia. O sea que pueden defenderse, si quieren. Claro, una cosa es prepararse para la posibilidad de una guerra, como digo, y otra, preparar activamente la guerra, que es lo que proponen Macron y compañía, ¿no?, afirmando sin pruebas que Rusia va a atacar. Luego, claro, habría que imaginar un ejército de la Unión Europea, que no europeo, ¿no? La Unión Europea usurpa un concepto mucho más amplio que ella. Lo europeo es más histórica, cultural y políticamente que la Unión Europea. Pero bueno, pues es difícil. Un ejército común tendría que funcionar en inglés, que es la lengua que se va imponiendo subrepticiamente como oficial entre la Unión Europea, y sería mejor una alianza militar entre países, cada uno con su propio ejército. Que esto es una cosa que ha funcionado en otros momentos. Aunque funcionalmente sería menos eficiente, pero sería también más acorde con la realidad histórica y cultural europea. Hay otro tema en relación con España, que es su posición muy distinta de la del resto de los países europeos, ¿no? O sea, como España está inmersa en un ámbito cultural muy amplio, se le ha llamado la hispanidad, conjunto de países de habla española y de herencia cultural española, y un ámbito que ha sido muy poco tratado, ¿no?, muy poco aplicado políticamente, pero que es una posibilidad que está ahí. Yo, como he expuesto en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, pues el cruce del Atlántico y el Pacífico por barcos españoles pues marca el nacimiento de una nueva era en la historia humana. Una era que luego se desarrolló durante 4 siglos y medio, teniendo a Europa como núcleo generador, y que con la Segunda Guerra Mundial pues se agotó, desplazándose la capacidad generadora, vamos a decir, generadora no solo económicamente, políticamente, intelectualmente, pensamiento, en todo, científicamente, pues todo eso se agotó en relación con Europa con la Segunda Guerra Mundial. Y con la guerra de Ucrania, pues más todavía, se está poniendo muy en evidencia, ¿no? Así que queda un ámbito cultural hispánico, que ya digo es vasto, pero de escasa significación en el mundo actual. Y la cuestión es, ¿pueden salir de él influencias y soluciones para los problemas de nuestra época? Pues en principio pueden, pero conseguir que salgan exigiría una renovación cultural y política, ¿no? Hay también un problema en cuanto a Europa, que parece que renuncia a sus raíces cristianas, ¿no? Eric Zemmour, que es un político que me parece muy interesante, de Francia, aunque es judío, dice: hay que dejar de presentar el catolicismo únicamente como una historia.
Las decenas de millones de creyentes en Francia no son objetos de museo. Su fe está viva, actual y tiene porvenir. No permitamos a nadie presentar al cristianismo como una religión del pasado, con lo que queda el Islam como única religión actual. O sea, hablamos de los problemas que hay en España, pero son problemas que hay en toda Europa. Bueno, vamos a ver otra, en fin, iba un asunto de, ¿cómo diríamos? Crucial, ¿no? Importante. Sí, todos son asuntos muy importantes. Muy importantes, ¿no? a tener en cuenta, sí. Pues, sí. Hay un tema que quería en la sesión pasada estuvimos hablando del macabro corazón de Macià, macabro sí. por las maniobras que hicieron con él, ¿no? Y habíamos acordado hacer comentarios breves sobre cosas así un poco anecdóticas pero significativas, ¿no? Como fue lo del corazón este. Otra cosa muy interesante fue, en relación con Companys, fue el asesinato de los hermanos Badía. Los hermanos, uno de los hermanos, Miquel Badía, pues le llamaban el Capitán Collons, era un tipo muy duro, muy brutal, por ejemplo, atacando a los anarquistas y por supuesto a los no separatistas, ¿no? Y tuvo un conflicto muy serio con Companys. Un conflicto que ha sido investigado por un historiador que se llama Ucelay Dacal y que es muy curioso y muy significativo de cómo funciona esta gente, que luego se pretende así con una especie de altura moral, intelectual muy grande sobre el resto de los españoles, ¿no? Pues el caso es que Companys no podía soportar a Badía por una cuestión de faldas. Badía pues había tenido una relación con una chica que se llamaba Carmen Ballester, de las juventudes, que eran juventudes prácticamente fascistas, que imitaban al fascismo italiano, ¿no? Las juventudes de Esquerra Republicana, o sea, separatistas. Y claro, Companys trató de quitar a Badía el cargo de máxima autoridad del orden, ¿no? O sea, la policía. Y entonces llegó un momento en que se pelearon. Dice Companys, grita, ese cargo no es para hombre como tú. Y replica enfurecido Badía, ¿qué quieres decir con eso? Ella es una santa, clama fuera de sí Companys. Estaban hablando de la Carmen, ¿no? Y ahí, en el clímax del enfrentamiento, es cuando Badía no resiste contenerse por más tiempo y procede a relatar al presidente, a Companys, la confraternización, por llamarlo así, que había tenido con Carmen, con todo lujo de detalles. Dice, en ese instante de la discusión, según pregonarían luego los seguidores de Badía, pues este pudo haber firmado su propia sentencia de muerte. Pues, tras los gritos y el portazo final, Companys, pues consternado por lo que acababa de oír, convocará a algunos presentes en la jornada, presentes que habían estado en Manresa, en fin, la relación íntima de Badía con Carmen, ¿no? Para intentar que le confirmen los hechos de los que había alardeado Badía, ¿no? Y dice, según explica Ucelay Dacal, pues este segundo acto de la tragedia terminaría como se conoció en todo Barcelona como la misa negra en la cama de Macià. O sea, en el dormitorio de la Casa dels Canonges, o sea, el residencia oficial de los presidentes de la Generalidad, y sobre el lecho que perteneciera a Francesc Macià, Companys obligó a Carmen a ofrecerle un juramento formal de fidelidad. Esto es asombroso, pero son cosas así, ¿no? Y ya con esta situación de odio personal en el máximo punto, pues
claro, la coordinación entre los dos líderes de la Esquerra que habían sido líderes durante las jornadas de octubre, ¿no? La rebelión de octubre del 34, pues, en fin, fue tremendo. Claro, estaba llegando ya una... Dice, Companys, que había estado preso en Cádiz, pues volvería a Barcelona en olor de multitudes, ¿no? Tras la victoria de las izquierdas en las elecciones de febrero del 36. Y justo 2 meses después, pues Badía pues partía hacia el otro mundo, porque 60 días más tarde, el 28 de abril, aparecerá su cadáver y el de su hermano en un portal de la calle Montaner del ensanche barcelonés. Y al parecer un tal Justo Bueno, que era un anarquista, ¿no?, de la CNT y un pistolero a sueldo de la FAIP, que no conocía de nada a los hermanos Badía, pues se los había cargado a los dos. Y claro, necesariamente alguien tuvo que señalar el objetivo a aquel Justo Bueno. Desde luego el nombre y el apellido son curiosos, ¿no? Bueno, llegado a este punto, Ucelay escribe: todos los nacionalistas de convicción que simpatizaban con Badía sabían que la información había salido de Companys, porque Companys mantenía muchas relaciones con los anarquistas porque había sido abogado suyo en la época de los años 20, ¿no?, en la época de auge del terrorismo anarquista o pistolerismo, ¿no? Y por su parte la policía en ese momento, que estaba ya bajo control de un hombre del círculo íntimo de Companys, pues atribuirá de forma vaga a los falangistas el crimen, ¿no? Claro, nadie se lo creía, así que empezó una venganza de estos contra Companys, de la que ya hablaremos más adelante. La venganza empezó por el asesinato de un travesti que era confidente de la policía en un local de Barcelona. De Barcelona, sí. Del Paralelo. Bueno, con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy, ¿no, don Pío? Eso es. Bueno, seguir con el tema. Eso es. Estamos tratando cómo el aislamiento a que intentaron someter al franquismo, es decir, a España en definitiva, porque eran los españoles los que tenían que sufrirlo, ¿no? Que sufrirlo en forma de una terrible hambruna si salía adelante. Pues vamos a ver. Habíamos hablado del corazón de Macià, el periplo que hubo. Vamos a hablar de esta cuestión de de 1948 a 1950, pues la posición internacional española pues iba mejorando, aunque había contratiempos serios como que se enfriaran las relaciones con Argentina. Esto era muy fundamental para impedir la hambruna, ¿no? Porque Argentina exigió por su cereal unas compensaciones difíciles de pagar, debido a que no eran las del contrato, claro. Y eso era debido a que la economía peronista marchaba mal. Y el conflicto se agravaría hasta que cesaron prácticamente las exportaciones de grano, mientras Perón pues lanzaba campañas de prensa antiespañolas y cambiaba el concepto de hispanidad por el de latinidad y reforzaba sus lazos con Italia. Estas cosas no se suele hablar, pero es importante conocerlas, ¿no? Digamos que la diplomacia de Franco consiguió romper romper por Argentina el frente que quería hambrear a España y salvar y evitar lo peor. Pero claro, estas cosas muchas veces tienen otras derivaciones. Y en aquellos momentos la economía argentina iba bien, pero después empezó a ir mal y entonces empezaron a reclamar nuevas condiciones, que claro, España no estaba en condiciones de satisfacer tampoco, ¿no? Bueno, se llegó casi a la ruptura con Madrid, pero para entonces la economía española ya mejoraba, mientras que la Argentina se deterioraba, y el efecto en España pues pudo ser absorbido, no fue demasiado grave, ¿no? Y
ante el agravamiento de la Guerra Fría en Europa, con el golpe de Praga en que se impusieron los comunistas, ¿no?, y el bloqueo de Berlín, pues surgió la OTAN en 1949. Y en ella los países europeos, que habían ofrecido bastante colaboración y muy poca resistencia a los nazis, pues mostraban, quizá por eso mismo, una furiosa aversión a la España franquista, ¿no? Es curioso, las cosas ocurren, ¿no? Son reacciones psicológicamente comprensibles, ¿no? Pero los militares norteamericanos, suseños, pues comprendían que una eventual ofensiva soviética por el centro del continente solo encontraría dos barreras efectivas para organizar una contraofensiva. Estas dos barreras eran los Pirineos y el Canal de la Mancha. Y este decisivo valor geoestratégico aumentaba mucho más por la posición de España como cierre del Mediterráneo. Y por estas razones, a Washington le convenía una España amistosa y estable, y no hostil o despechada. Y de ahí que su antifranquismo fuera debilitándose. Y aún así, claro, persistían en USA una mayoría de políticos como Truman, que fuera por convicción o por temor a pasar por indulgentes ante el fascismo, porque claro, los comunistas le acusaban constantemente de que era medio fascista también, ¿no? Que eso era un tópico que la propaganda soviética pues explotaba muy a fondo, ¿no? Y por ello las conversaciones y las tenaces maniobras españolas pues avanzaban con lentitud. Y por otra parte, Madrid iba consiguiendo en la ONU el apoyo de países hispanoamericanos y árabes, un apoyo cada vez mayor. Y cuando en 1950 Corea del Norte invadió la Corea del Sur y comenzó una guerra muy sangrienta que terminaría en tablas, pues la realidad de las cosas fue imponiéndose a los más reacios. O sea, la realidad es que tenían que contar con España y tenían que tragar todo lo que habían dicho contra España, ¿no? El 4 de noviembre de ese año, la Asamblea General de la ONU pues se echaba atrás de sus decisiones de 4 años antes contra España, así que los embajadores extranjeros pues retornaron a Madrid. Y el régimen podía participar en los organismos técnicos de la ONU. Claro, esto era un descalabro para los que en 1946 habían creído que iban a derrocar a los vencedores de la guerra civil mediante presiones escalonadas, ¿no? Y en poco tiempo España entraría a formar parte de, ya digo, de las agencias técnicas como la FAO, la OACI, la OMS, etcétera, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en fin. Y aún mejoró la posición hispana cuando en octubre de 1951 las elecciones inglesas devolvieron a Churchill al poder. En mayo del año siguiente, porque Churchill era más realista y más favorable al franquismo, ¿no? Y en mayo del año siguiente, o sea, del 52, los servicios españoles conocieron unas instrucciones secretas del Foreign Office, o sea, del Ministerio del Exterior inglés, a su embajador en Madrid, se llamaba John Balfour, recomendándole que fuera afable hacia España, porque tenían poca confianza en el ejército inglés, en el ejército francés, y cierta inseguridad en Alemania. En 1949 se fundó también la República Federal Alemana, que era todavía muy, muy frágil, ¿no? El Foreign Office, pues, reconocía el doble error de haber hostigado a un país que había sido neutral en la guerra europea y de haber despreciado las advertencias de Franco en la carta que había enviado al gobierno inglés en 1944, diciéndole que el enemigo principal, una vez derrotado, como ya se veía entonces, a Alemania, pues el enemigo principal era los soviéticos, ¿no? Y esto tenían que reconocerlo ya con unos cuantos años de retraso. Y una muestra de los avances españoles es que el 18 de noviembre de 1952 España ingresaba en la UNESCO. Y
claro, se veía que ya había un clima mundial diferente, ¿no?, en la propia ONU, ¿no?, porque solo 4 países votaron en contra, que fueron México, Uruguay, Birmania y Yugoslavia. Ni siquiera los países soviéticos votaron en contra de que España entrara en la UNESCO, ¿no? Y hubo 44 a favor y 10 abstenciones, entre ellas Israel. Israel, que debía mucho a España, por los judíos salvados en la Segunda Guerra Mundial. Un éxito fue, pues claro, muy notable. Pues antes los socialistas exiliados, los comunistas y los llamados republicanos exiliados, pues que habían influido considerablemente en la ONU, pues habían realizado grandes esfuerzos para impedir que España se admitiera en ninguno de esos organismos, ¿no? Y uno de los más despechados fue el célebre músico Pablo Casals. Se firmaba Pablo Casals, no Pau Casals. Pues este anunció que no volvería a colaborar con la UNESCO, ¿no? Pues Pablo, o Pau, se había proclamado a veces catalán y no español. A veces, otras veces según le conviniera, pues reconocía su carácter español, ¿no? Y unas semanas antes, en octubre del 52, pues las elecciones en USA las había ganado el general Eisenhower, que era un hombre con menos prejuicios ideológicos que Truman. Truman, entre otras cosas, era masón de gran categoría y, bueno, había sido el que había ordenado los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y que este Eisenhower pues estaba más dispuesto a asumir los imperativos estratégicos en la lucha global contra el comunismo. Y por ello, la victoria de Eisenhower fue también una victoria para Madrid. Y de ese modo, pues las conversaciones que venían de atrás sobre la concesión de bases a USA en España y la contrapartida de préstamos en buenas condiciones, pues fueron aceleradas. Y el año siguiente culminaría en la liquidación de la política de aislamiento, que fue el prólogo a que España fuera admitida en la ONU. Franco consideraba que, bueno, que la ONU estaba bien en la medida en que podía evitar conflictos, pero vamos, tampoco tenía unas esperanzas o unas ideas desbocadas, ¿no?, sobre el valor de la ONU, ¿no? No debe olvidarse que el aislamiento había sido impulsado especialmente por Moscú y sus satélites con ayuda de la izquierda europea y useña, claro. Y Carrero Blanco, opinaba acertadamente que Washington negociaba por necesitarlo, por temor a los soviets, pero que no dejaría de maquinar contra el régimen de Franco. Efectivamente, así era. O sea, las necesidades estratégicas pues obligaban a reconocer al franquismo, pero al mismo tiempo lo procuraban socavarlo, ¿no? Y así, 1953 fue el año de los acuerdos con USA sobre las bases, que se firmaron el 26 de septiembre, y que fueron, ya digo, consecuencia forzosa del valor geoestratégico de España y de la línea anticomunista que había sido sostenida inalterablemente por Madrid, por España, desde la Guerra Civil. Implicaba, claro, la renuncia a la tradición de neutralidad que había sido tan beneficiosa para España en el siglo XX. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial la neutralidad había sido muy difícil de mantener, pero ante una eventual tercera conflagración, tercera guerra en Europa, habría sido imposible, debido a la posición de la península y los nuevos armamentos. O sea, una expansión, una invasión soviética sobre el resto pues, era casi imparable, ¿no? Y España no habría quedado al margen, ni mucho menos, máxime cuando había derrotado al comunismo en los años en la Guerra Civil. Y evidentemente USA era la salvaguardia de Europa Occidental. Y la mayoría de sus naciones aceptaron su tutela. Y dentro de estas circunstancias, pues España procuró no perder soberanía
y obtener a cambio los mayores préstamos posibles para dinamizar una economía que claro, iba adelante, pero en medio de mil trabas, sin plan Marshall ni cosas por el estilo, crecía lentamente, pero crecía. O sea, se había superado lo peor, ¿no? Las bases concedidas como de utilización conjunta eran las de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. Los acuerdos no alcanzaron el rango de tratado, que lo deseaba España, porque probablemente no lo habría aceptado el Senado de USA, ni con seguridad lo habrían aceptado los aliados europeos de la OTAN. Ya digo, los países estos europeos eran los más antifranquistas, después de haber sido unos países que habían colaborado mucho con los nazis. Habían colaborado mucho más que resistido, ¿no?, al nazismo, ¿no? Francia, Noruega, Dinamarca, Holanda, qué sé yo. Sí. Pero estaban en plan muy antifranquista. Uh-huh. Así que quedaron los acuerdos como convenios de gobierno a gobierno. Y en 1959 Eisenhower visitó España, se abrazó con Franco y con ello quedó consolidada definitivamente la victoria internacional del franquismo, que era una victoria de España, porque aquella política de aislamiento iba contra España, evidentemente. Y con todo ello, pues había un desnivel entre la ayuda prestada a España y el valor de la colaboración española, que solo por la posición estratégica del país, pues claro, superaba en mucho la ayuda que estaba recibiendo, ¿no? Y Washington, pues, aprovechando la difícil posición internacional de España, pues trataba de rebajar el precio por la colaboración, aumentando, no obstante, en las negociaciones. Estaba rebajado en las negociaciones, claro, España conseguía que se subiera, ¿no? El 24 de septiembre de 1960, comentando un discurso de Lequerica en la ONU, que en réplica a acusaciones de Khrushchev, pues Franco expresó su insatisfacción por no haber dado Lequerica, el embajador español, pues una respuesta más contundente al líder soviético. Dice, y tampoco me gustó el que, en cambio, hubiera recordado la ayuda americana, dando cifras de los dólares que nos han prestado. La ayuda fue bastante modesta. Hubiese estado bien hacer alguna alusión y agradecérselo, pero no con tanto lujo de detalles, como si eso hubiera sido exclusivamente la causa del resurgir de nuestra patria. Esto es muy importante porque revela una concepción muy clara, ¿no? O sea, España se había reconstruido con sus propias fuerzas, al revés que el resto de Europa occidental. Y eso debía señalarse. O sea, esta ayuda venía bien, pero no era demasiado importante y además lo principal no era eso. Los exiliados, pues, quedaron terriblemente frustrados otra vez, acusaron al gobierno español de haber vendido el país a USA. Eso tiene mucha gracia, cuando ellos sí prácticamente lo habían vendido a la Unión Soviética, ¿no?, con el envío del oro, ¿no? Y este es un tema que es repetido con otros matices por autores como el tal Ángel Viñas, ¿no? Sí. Se sienten muy patriotas, ¿no? Son socialistas, pero se sienten muy patriotas, ya hace falta, ¿no? Y la imputación sorprende porque, ya digo, ellos habían entregado en manos de Stalin el destino del Frente Popular, o se identificaron posteriormente con ellos, ¿no? Y al igual que tantas denuncias de ese mismo cariz, pues carecía de sentido, como se demostraría en los años siguientes. O sea, daba cierto fundamento aparente a la acusación de Viñas, pues el dato de que ante una grave emergencia por ataque soviético, el mando useño actuaría informando con urgencia, pero después de actuar al mando español. De hecho, lo mismo ocurría con las bases useñas en los países de la OTAN. Europa estaba llena de bases useñas, ¿no? Y es algo lógico en la necesidad de una respuesta inmediata. Y incluso Florentino Portero, más ecuánime, pues entiende como permanente humillación para España la cláusula dicha. No es ninguna humillación. Y también se ha criticado que España quedara convertida en objetivo de los misiles soviéticos porque desde las bases se podían lanzar un ataque a la Unión Soviética, como si los autores de prácticamente todas las agresiones desde 1945 no hubieran sido los comunistas, y como si España estuviera a salvo de ellas.
Bueno, pues este tipo de argucias o de patrañas, pues las repiten también mucho las medios derechistas, ¿no? Son patrañas un tanto retorcidas, ¿no? Pues a cambio de las bases, España recibió 226 millones de dólares, que era bastante más de lo que ofertaban los useños al principio, que se destinarían a modernizar las Fuerzas Armadas, el material, ¿no? Que era ya anticuado, ¿no? Y algunos proyectos económicos. Y a lo largo de 10 años, la ayuda en préstamos y donaciones sobrepasaría ampliamente los 1.000 millones, que era un incentivo apreciable para la economía española, aunque no, como digo, no decisivo, ¿no? Y los convenios firmados en septiembre de 1953 representaron para el franquismo una victoria decisiva frente a una hostilidad que durante años había parecido universal e irresistible, que fue alimentada especialmente por la Unión Soviética, países sovietizados, y por una Francia izquierdista. Recuérdese que el único cierre de fronteras del franquismo fue el que decidió Francia durante un tiempo, después de la ejecución de un maquis que había sido también un héroe de la resistencia francesa, ¿no? Otro éxito diplomático mayor consistió en la firma del concordato con la Santa Sede, un mes antes de los convenios con USA. A menudo se ha transmitido la imagen de una identificación prácticamente total entre la Iglesia y el franquismo por entonces, pero la cosa es más compleja, ¿no? Dentro de la Iglesia española había antifranquistas, como los democristianos y Acción Católica, y el obispo Pildain de Canarias denostaba al régimen por promover bailes y costumbres libres, entre comillas. Mientras que Segura, el ultramonárquico arzobispo de Sevilla, pues trataba a Franco de usurpador. Pero los obispos y los fieles se sentían muy mayoritariamente apegados al franquismo. Al franquismo, claro. Coño, había salvado a la Iglesia, la había salvado físicamente y se había declarado católico, ¿no? Y por otra parte, algunos sectores del propio franquismo, sobre todo falangistas, pues se resentían de los excesivos privilegios concedidos al episcopado, ¿no? En cuanto al Vaticano, pues claro, la persecución religiosa durante la Guerra Civil lo había inclinado a favor de los nacionales, cosa muy lógica, y desde luego le satisfizo mucho la declaración posterior de España como Estado católico. Don Pío, nos quedan 3 minutos aproximadamente. Muy bien. Sí. Bueno, a pesar de todo, en Roma predominaba la influencia francesa de Maritain y la democristiana. Y existían núcleos clericales separatistas catalanes y vascos que habían colaborado, al menos pasivamente, con el Frente Popular. Es decir, que la postura de la Iglesia no era, digamos, tan homogénea, ¿no? Era mayoritariamente favorable al franquismo, pero con elementos muy contrarios, ¿no? Y todo ello alargó las pesadas negociaciones con el Vaticano, porque el Vaticano aprovechaba la debilidad internacional de Madrid, ¿no?, para imponerle exigencias como la casi completa definición eclesial de la moral y las costumbres ciudadanas, el matrimonio, la familia, la educación, etcétera, ¿no? Bueno, a cambio, Franco recibía la concesión de la presentación de obispos, por la cual seleccionaba una terna entre la que decidía el Papa, ¿no? Era una prerrogativa tradicional de los monarcas católicos, ¿no?, dictada por el temor a que se impusieran autoridades eclesiales que creasen tensiones políticas, ¿no? Y de todas formas, el papado podía burlar fácilmente ese privilegio mediante el nombramiento de obispos auxiliares, un detalle en el que entonces no se reparó mucho, pero era un recurso del que haría amplio uso, pues, años después, o sea, a partir del Vaticano II, ¿no? Este concordato fue el primero firmado desde 1945 con cualquier país, por el Vaticano, ¿no? Tiempo después lo ha presentado como una intromisión del régimen en la Iglesia, cuando resultó, desde luego, mucho más ventajoso para el episcopado y el Vaticano que para el franquismo, y como iba a demostrarse ya en los años 60 con el Vaticano II. Pero porque además se dice así, el régimen se estaba controlando a la Iglesia. No es que fuera lo contrario, pero se parecía más lo contrario que eso, ¿no?
Pero de momento el régimen recogió así otro laurel diplomático. Su reconocimiento exterior pues salió robustecido y se reafirmó la colaboración de la Santa Sede para suavizar el antifranquismo en los países de influencia católica. Es decir, que en aquellas circunstancias el apoyo de la Iglesia Católica por su influencia internacional en muchos países pues era muy importante para el régimen. Y estas dos cosas, el concordato con el Vaticano y sobre todo, digamos, los acuerdos con USA, acuerdos militares y económicos también, pues fueron dos enormes logros de la diplomacia franquista después de aquel logro de romper el frente antiespañol por Argentina, por el peronismo argentino, que como vemos son cosas que luego tienen otras derivaciones. Pues con esto yo creo que podemos dejarlo. Pues con esto lo dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Una Hora con la Historia, Una Hora con don Pío Moas. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Pues un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.